Buenas tardes, hoy vamos a dar a conocer acerca de las magnitudes físicas. La física está presente en nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. Una magnitud física es una propiedad de un objeto, algo que podemos medir con instrumentos o incluso utilizando nuestros sentidos. Magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se pueden medir. Por ejemplo, tenemos temperatura, velocidad, masa, peso, etc. Medir es comparar la magnitud con otra similar, llamado unidad, para averiguar cuántas veces lo contiene. Unidad es una cantidad que adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Las magnitudes se clasifican en dos grandes grupos y son magnitudes por su origen, fundamentales, derivadas y suplementarias. Magnitudes por su naturaleza, escalares, vectoriales y tensoriales. Ok, vamos a hablar también sobre las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son muy importantes dentro de cualquier rama de la ciencia, pero aplicándolo un poco a la agricultura vamos a citar las más importantes. Tenemos a la primera magnitud, que es la longitud. La longitud no es nada más que la medida del largo que tiene un objeto. En este caso podríamos medir el largo que tiene la planta al final del desarrollo, por decirlo de esa manera. Ok, continuamos con la siguiente magnitud. Tenemos a la masa. La masa no es nada más que la cantidad de materia que tiene un objeto, y aplicándolo a la agricultura podríamos decir que la cantidad del producto final de una planta se lo podría pesar en la masa para ver si cumple con las condiciones necesarias. Ya, otra magnitud también podría ser el tiempo. Ya, aplicándolo a la agricultura, pues ustedes sabemos que podría ser para servir que el tiempo que requiere un cultivo hasta poder dar el producto final, o si creció durante el tiempo establecido. Ya, también tenemos otra magnitud, es la temperatura. Ya, la temperatura no es nada más que la pérdida de calor o la ganancia de calor que tenga un objeto. Si lo aplicamos a la planta, la planta depende mucho de la temperatura, ya que de eso depende su desarrollo. Si hablamos de otra magnitud, también podría ser la corriente eléctrica. Esta se la mide en energía. ¿Ya? La corriente eléctrica pues, nos puede servir para bombear, hacer funcionar las bombas y dar uso al sistema de riego. Y también, por último, otra magnitud que podemos medir y usar en la agricultura es la luminosidad. La luminosidad es la cantidad asimismo de energía solar que recibe un objeto, ya ganando o perdiendo energía. En las plantas, pues esta es su fuente principal de alimentación. Así que estas se podrían decir que son las principales magnitudes fundamentales dentro de la agricultura. Magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas que están expresadas a través de un objeto a partir de las magnitudes fundamentales. Estos son algunos casos de magnitudes físicas derivadas. Tenemos el área y el volumen. Estas están relacionadas con la longitud. También tenemos la velocidad y aceleración, que también están relacionadas con la longitud y el tiempo. Tenemos la densidad. Estas también están relacionadas pero con la longitud y la masa. Y tenemos también el peso. El peso está relacionado con la aceleración y la masa. El peso está dado por la masa del planeta y la velocidad del giro del mismo. También tenemos la presión, que también está relacionada con la fuerza y la longitud. Pueden ser el peso ejercido por un objeto y el área sobre lo que actúa. Magnitudes por su naturaleza. Las magnitudes por su naturaleza se clasifican en magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes sensoriales.
Ahora definiremos cada uno de ellos y mencionaremos algunos ejemplos. En magnitudes escalares, las magnitudes escalares son aquellas que están determinadas con solo saber su unidad y su valor numérico. Por ejemplo, está el tiempo, la temperatura, la velocidad y la presión. Y las magnitudes vectoriales son aquellas que además de conocerse su unidad y su valor numérico, se necesita conocer también su dirección y su sentido para que la magnitud quede perfectamente determinada. Por ejemplo, está la velocidad, el peso, la fuerza y la aceleración. Y el campo eléctrico. En las magnitudes sensoriales, las magnitudes sensoriales son aquellas que se caracterizan propiedades físicas modelizables a través de un conjunto de números que varían tensorialmente al elegir otro sistema de coordenadas que está asociado a un observador con distintos estados de movimiento o de orientación. Como anteriormente dimos algunos conceptos de las magnitudes físicas, vamos a aplicarla en este área que tenemos aquí, con un cultivo de pimiento que es a corto plazo. Un pequeño proyecto en donde vamos a tomar medidas y vamos a aplicar las magnitudes físicas explicadas anteriormente. Empezaremos con el área, en el cual ya tuvimos los valores obtenidos. El área de un rectángulo se podría medir como base por altura. Entonces teníamos una cantidad de 9,40 con una cantidad de 3,30. Haciendo los cálculos nos quedaría un área de 31,02 metros cuadrados. Otra magnitud que podríamos encontrar dentro de este cultivo es la altura de la planta. Para eso vamos a tomar la altura de la planta más grande dentro del cultivo. Nos da un resultado de 16 centímetros. Otra medida que podríamos sacar aquí sería la longitud que existe entre un surco y otro surco, la cual nos da un resultado de 150 centímetros. También se podría decir que la cantidad del tiempo se puede medir dentro de esto según los datos analizados. Nos da un tiempo de un mes aproximadamente, lo que nos da 30 días. Y durante este tiempo podemos hacer la relación del tiempo con la altura que ha obtenido la planta durante ese proceso de tiempo. Como ya dijimos antes, tiene 16 centímetros, la planta más grande. Esto nos podría dar que durante este periodo de tiempo la planta ha conseguido esta altura. En el lapso de tiempo que hemos calculado anteriormente, nos podemos dar cuenta que la planta, con unos buenos cuidados, ha comenzado a dar frutos, ya que podemos visualizar que está germinando la flor y asimismo están apareciendo los frutos del cultivo. Como es de conocimiento, en este tipo de cultivos también se necesita agua para que la planta sobreviva. Y dentro de esto también tenemos una de las medidas fundamentales que existen dentro del sistema de medidas, lo cual es el volumen. Para esto vamos a analizar cuál es el volumen que existe en el recipiente para mantener el agua que se usa en el riego. Además, vamos a ver cuál es la cantidad de agua que mantienen estos contenedores. Para eso tenemos que sacar primero el volumen del recipiente. Tenemos la cantidad de humedad.